Corrección a través de la intervención en fisioterapia con ejercicio terapéutico en la escoliosis idiopática del adolescente. Índice de la revisión bibliográfica. Introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusión. La escoliosis es una alteración en la columna vertebral en la que existe una curvatura de desplazamiento lateral de la columna, dándole un aspecto de S o de C en lugar de línea recta o de I. En cuanto a la escoliosis idiopática del adolescente, la alteración aparecería durante la pubertad en niños y niñas sanas y no estaría relacionada con patología alguna subyacente. Los requisitos para presentar una escoliosis estructural serían la presencia de giba en la maniobra de Adams y un hallazgo de ángulo de Cobb mayor o superior a 10 grados en radiografía. Si estos dos elementos no se dan, estaríamos hablando, por ejemplo, de una actitud escoliótica o una falsa escoliosis, por ejemplo, con un origen en una dismetría de miembros inferiores. Las escoliosis pueden ser idiopáticas o secundarias. Dentro de estas, las congénitas o las neuromusculares. Pueden ser infantiles, juveniles o del adolescente, dependiendo de la edad de aparición. La del adolescente entre los 10 años y la madurez esquelética, y sería la más frecuente de las escoliosis. Las escoliosis pueden ser cervicales, dorsales, dorsolumbares o lumbares, dependiendo de su localización. En términos de frecuencia, la idiopática del adolescente es la más frecuente de la escoliosis y se presenta en el 80% de los adolescentes. Tiene una incidencia de 4 por cada 1000 habitantes. Y de estos, un 1% será futuro portador de curvas graves. Se calcula que entre el 2 y el 4% de los jóvenes entre 10 y 16 años presentarán escoliosis idiopática. La evolución de las escoliosis dependerá de factores como la magnitud de la curva, la edad de presentación, la madurez esquelética y en niños si aparece antes o después de la primera regla. La progresión suele ser mayor en los brotes de crecimiento de la pubertad. Un buen pronóstico sería que el adolescente presentara un ángulo menor de 30 grados hasta la madurez esquelética, con una probabilidad baja de empeoramiento. El mejor pronóstico sería en varones postpuberales mayores de 12 años con una curva menor de 25 grados. Y el peor pronóstico sería el de las niñas menores de 12 años, también prepuberales, pero con un ángulo de Cobb mayores de 25 al diagnóstico. En cuanto a la exploración de la columna para el diagnóstico inicial de escoliosis, tendríamos que valorar ciertos signos en la inspección de tronco, como la simetría en la altura de hombro, prominencia de una de las escápulas, o si existe asimetría del flanco con prominencia en uno de los rebordes ilíacos. En cuanto a las maniobras dinámicas, al test dinámico de Adams, se trata de valorar la simetría del tronco mediante un test de flexión que pondría en evidencia una elevación asimétrica de un lado u otro de la columna. El test de Adams sería positivo si aparece giba a nivel dorsal o lumbar. Y esto pondría en evidencia que existe una rotación de los cuerpos vertebrales y que la escoliosis efectivamente es estructural. Mediante una radiografía simple podremos medir el ángulo de Cobb, que como hemos hablado anteriormente nos establecerá si las escoliosis son leves, moderadas o severas. Es decir, el ángulo de Cobb mide el grado de curva que aparece en la radiografía y dependiendo de los grados establece su severidad. El ángulo de rotación del tronco se mide con un instrumento que es el escoliómetro. El potencial de crecimiento y el grado de severidad de la curva van a determinar el riesgo de agravamiento de la escoliosis. El grado de severidad de la curva lo mide el ángulo de Cobb, como hemos hablado en la diapositiva anterior, y la predicción del potencial de crecimiento se establece o se valora gracias al grado de Risser, que nos indica la maduración esquelética alcanzada mediante la observación en radiografía de la cresta ilíaca, del cartílago de crecimiento a nivel de la cresta ilíaca. Las justificaciones para esta revisión bibliográfica serían la existencia de una alta prevalencia de escoliosis idiopática, el gran impacto psicológico que supone sobre todo en pacientes portadores de corsé,
el elevado gasto económico-social que supone, y que la cirugía como último estadio, como último recurso en el abordaje, supone una intervención muy invasiva. El objetivo de esta revisión bibliográfica sería analizar la evidencia científica del ejercicio terapéutico supervisado que pudiera venir a actualizar y enriquecer el enfoque habitual de observación, seguimiento clínico y radiológico seriado, el uso de corsés y el último estadio, la indicación de cirugía cuando hay evoluciones severas. Determinar el efecto del ejercicio terapéutico con alguno de sus métodos y la incidencia sobre algunos de los parámetros de los que hemos hablado en diapositivas anteriores de la escoliosis idiopática del adolescente. La metodología, las bases de datos encontradas en PubMed, Pedro, Cochrane, utilizando criterios de inclusión como escoliosis idiopática, adolescente, fisioterapia, ejercicio terapéutico y corrección. Seleccionando 9 artículos publicados en los últimos 10 años, en los que se ha comparado un grupo de intervención y un grupo de control, y se han combinado técnicas con referencia a los resultados obtenidos. Las medidas de interés que se han observado han sido la interferencia en el ángulo de Cobb, la rotación vertebral, y la rotación de tronco y la calidad de vida. Consideración de grupo de edad y tipo de ejercicio empleado. Ejercicio terapéutico, SHOT y SEAS. Los resultados obtenidos son que el ejercicio terapéutico correctivo tiene efectos positivos, mejora los ángulos y las asimetrías corporales, que todos los métodos de tratamiento de fisioterapia específicos influyen en el ángulo de la curva, que existe mejoría de los parámetros cardiorrespiratorios, que se reduce o suprime el dolor, se mejora la estética y la calidad de vida, que en algunos casos la terapia correctiva basada en el ejercicio terapéutico fue mejor que ninguna otra intervención. Sin embargo, la calidad de la mayoría de los artículos revisados es moderada. Conclusión: que existe una eficacia para reducir el ángulo de Cobb, el ángulo de rotación y mejorar la calidad de vida percibida. Que existe evidencia de que la autocorrección es el principal objetivo de los programas utilizados. Que en escoliosis idiopática del adolescente leve y moderada se podría utilizar para reducir la deformidad espinal, mejorar la calidad de vida, como tratamiento aislado o como tratamiento coayudante. Que el uso de ambos métodos con corsé acelera el proceso de mejora del ángulo y evita, en algunos casos, la cirugía. Que los ejercicios terapéuticos específicos de fisioterapia, el método SHOT y SEAS, parecen ser los más efectivos. Se ofrece una favorable vía de actuación en fisioterapia, pero serían necesarias más investigaciones con mayor evidencia científica para poder establecer un programa efectivo de tratamiento como abordaje de las escoliosis idiopáticas del adolescente. Muchas gracias por su atención.